Continuamos con el capítulo 18, evaluando a quienes tienen dificultades de la ansiedad, dislexia y acalculia, al autismo y las lesiones cerebrales sutiles. Investigaciones recientes muestran que, aun con la ayuda sin duda valiosa de las tecnologías docentes, la enseñanza cara a cara en las aulas y la tutorización del procedimiento más efectivo de la instrucción para el aprendizaje, y es con que cara a cara que el maestro además es capaz de detectar o instruir síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en la déficit del niño para aprender y memorizar y para educarse de un modo normal. Y es luego cuando se puede avanzar en el remedio de tratamiento temprano de algunos estos avances. De hecho, hoy en día se comienza a conocer marcadores objetivos capaces de evaluar el progreso de los niños en la enseñanza y consecuentemente detectar los problemas en ese avance. Por ejemplo, a la medida de un potencial evocado, el llamado componente P3, que se puede obtener durante la ejecución de ciertas pruebas, refleja tanto el proceso atencional como el control de la capacidad y la inhibición frente a las conductas impulsivas, así como la mejora en la lectura de matemática, y más allá de ello, hoy poseen técnicas de imagen que pueden ayudar a localizar áreas del cerebro que son sustrato físico funcional en estas dificultades, ayudando en este modo el control, efecto de los posibles tratamientos, y todo esto es bivariable, haciendo que el niño de cualquier edad, por ejemplo, hoy son conocidas con dificultades especiales que encuentran algunos niños de 12 y 13 años de edad, con el álgebra, que podría ser un reflejo de la actividad normal detectada en ciertas áreas cerebrales, cosa que no ocurre obviamente en los niños que no tienen estos problemas. Pues bien, estos adolescentes se vienen desarrollando problemas conductuales que hoy en día se puede decir que mejoran su rendimiento. De ahí el valor práctico del objetivo de estas técnicas de estudios para ayudar a aquellos que presentan ciertas dificultades en este progreso. El valor de cuanto acabo de enseñarles en lo sobresaliente, dado que cada vez más claro y es importante lo resolutivo muchas veces. El tratamiento puramente conductual temprano en muchos de los procesos. En el colegio el maestro es el primero que tropieza con múltiples y diversos síntomas de trastornos, enfermedades que aún asomando en la conducta de los niños forma de manera temprana sutil, donde interfieren o adelantan que van a obstaculizar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cambio en el mundo emocional del niño que expresan la ansiedad, depresión o más allá los trastornos más específicos como el trastorno de déficit de atención o hiperactividad TDAH. Y ya en otro terreno de la dislexia, discalculia, el autismo o las lesiones específicas del cerebro, cada vez es más conocida como un papel funcional de la emoción como el sustrato, componente de los procesos cognitivos y la enseñanza y aprendizaje. Estos componen emocionales son fundamentales. En los niños, en lo particular, este componente emocional puede ser especialmente delicado. Sabemos que la amígdala es el circuito neuronal que alberga la estructura de conexión de los otros circuitos en el área del sistema límbico, donde desempeña un papel fundamental de detección de señales del significado social y en lo particular a través de la percepción de las caras y sus expresiones en el medio. El disgusto o la preocupación, sin duda, tales estos como las expresiones de las caras del profesor y también de los otros niños del registro del cerebro, en el día a día presenta una función trascendente que en la enseñanza y en un modo más especial en el caso de los niños que sufren precisamente problemas en relación social, como los niños que padecen el síndrome de Asperger. En estos niños se han visto que la amígdala tiene un volumen mayor que en aquellos que no padecen. Otro caso son los niños que han sufrido abusos físicos en la educación rígida y ausente de cariño, y son reflejo reactivan las situaciones de estrés en el seno de la familia, donde se desarrollan síndromes ansiosos o depresivos que interfieren en el proceso normal del aprendizaje. En general son los niños que no interpretan bien las reacciones emocionales de los demás, a los que instruyen que el modo equivocado de cierta rabia o agresión hacia ellos es la consecuencia, donde reaccionan con miedo, lo que entorpece su proceso educativo. Muchos de estos niños, en el modo inconsciente, parecen dedicar parte de su atención a la lectura emocional de las caras y lo posible en las expresiones de amenaza, lo que desvía poco la atención en el detrimento del aprendizaje. En lo particular, los estudios de detímetro de su aprendizaje, neuroimagen de los niños padecen síndromes con ansiedad desarrollada tras sufrir un proceso traumático, bien cerebral o psicológico. Se han detectado fallos en las conexiones entre la corteza orbitofrontal y la amígdala. Lo positivo en esto es que
los tratamientos conductuales tempranos parecen de ser beneficiosos y hasta resolutivos. En lo general, los problemas que padecen los niños que recaen en la falta de atención hacia los que se enseñan son el centro de mayor preocupación de todo aquel que se dedica a la educación y la enseñanza. La atención, ya lo hemos dicho muchas veces que a lo largo de este libro, ¿no? Es quizás la puerta cerebral que al abrirse activa los circuitos neuronales que activan a su vez los procesos de conciencia, estar despierto y darse cuenta de las cosas, y con ello aprender, memorizar, alcanzar el conocimiento. Y de ahí la importancia más sobresaliente de sus déficits y patologías. Pero no solo adquiere interés o importancia en este capítulo de la atención, sino que en los colegios, en los adolescentes o en las universidades, sino que la gente en la calle, en los acontecimientos sociales de todos los días respecto a esto último. No me resisto a contarles que por lo significativo del caso, un estudio sociológico refiere a la atención como una relación con el reconocimiento de las caras de las personas, aunque este sea un contexto tan alejado del mollo de este capítulo. La historia es la siguiente. Sabemos que alguien es nuestro compañero de la clase, nuestro padre o para el caso un desconocido por el reconocimiento consciente que hacemos de las caras. Pues bien, este reconocimiento tan común en todo el mundo, asumido por todos, hoy sabemos que está impedido en algunas personas. Es la ceguera para las caras, una patología conocida como prosopagnosia, que se pensaba que en la población general, digamos que normal, era muy raro. Sin embargo, se ha comprobado que, por ejemplo, este proceso afecta a los 2.5% de la población alemana. Lo curioso es que estas personas, en su defecto cognitivo, lo grave pasan inadvertidas en sus relaciones sociales o en el trabajo. Nadie o muy poca gente se da cuenta de ello, y esto se debe a que quienes padecen de este síndrome tratan de esconderlo, ocultar su defecto por sus consecuencias laborales. Bien, en sus relaciones sociales, ¿cómo logran estas personas desviar la atención de los demás de modo que no sean capaces de detectar que padecen este efecto? Lo hacen desarrollando otras capacidades cognitivas compensatorias que les permite suplir sus déficits, y el reconocimiento visual de las caras en una subtarea de la tarea global que conlleva el reconocimiento de las personas. El impedimento producido por el prosopagnosia a cierto grado o nivel puede ser compensado en otras funciones por otras vías cognitivas, tales como el reconocimiento de la voz, determinadas características del cuerpo o la cabeza, como por ejemplo el pelo, la apreciación de la forma de su color, la forma de sus orejas, la forma tópica personal que puede peinarse, vestirse, caminar o moverse, o sus gestos o manierismos de esa persona. De hecho, muchas de estas tareas cognitivas están compuestas de la convergencia de otras, cuya convergencia a su vez da lugar a la función cognitiva. La sustitución de alguna de ellas puede ayudar en realizar la tarea principal. Pero volvamos a los niños y su desatención por lo que se les enseña en el colegio. Por ejemplo, hay niños con capacidades normales que para todo pueden prestar atención limitada, lo que enseña que el maestro por lo general puede desarrollar una conducta muy normal, tanto con sus compañeros como con el profesor. Por eso pasan advertidos hacia él. Son casos en los que el rendimiento escolar y del muy difícil diagnóstico, pero junto a ello existe un extenso marco de trastornos que afectan la atención de un modo más severo, de alto grado, que para más fácilmente detectados por el maestro, y que son el último rango que encuentra el trastorno por la déficit de atención o hiperactividad TDAH, y conocido internamente por las siglas en inglés ADHD, Attentional Deficit Hyperactivity Disorder. En este síndrome tipificado, conocido y a pesar de esta enorme variabilidad de los síntomas, lo confuso en esta entidad nosológica se encuentra en el mezclado con muchos grupos sindrómicos, que puede desarrollarse junto con la hiperquinesia y con una capacidad disminuida para valorar las señales básicas que enseñan en los colegios, como el comportamiento correcto. A partir de esta norma se enseña y cómo establece el maestro.
Son niños que en mayor o menor grado cambian constantemente un foco de atención hacia los estímulos que sobresalen en su entorno, bien sea un ruido extraño, lo que está haciendo el compañero, los gestos, o otros niños disminuyendo la atención ejecutiva que puede ser necesaria para poder aprender, memorizar adecuadamente. Algunos de estos niños, además de presentan una impulsividad o reacción anormal en su conducta, y es hoy donde se comienza a encontrar tratamientos no farmacológicos para mejorar su comportamiento. Algunos de estos tratamientos conductuales se realizan a través de juegos ordenados que despiertan su interés o curiosidad, a la vez ejercitan el foco atencional sostenido. Por ejemplo, uno de ellos consiste en enseñar a un niño a seguir el movimiento del gato que aparece en la pantalla de su ordenador utilizando un HostKit. En la pantalla del ordenador se puede ver, además del gato, un pato de la nada y va cruzando un pequeño lago. Al niño se le pide que mueva al gato, no para que lo acerque al pato, sino para que se adelante y señale el punto de la orilla del lago, donde se supone que va a llegar el pato, y eventualmente cazarlo allí. El pato nada en línea recta, lo que deja entrever el punto de la orilla aproximada donde va a llegar. Este juego se sigue en otro más abstracto, consciente, donde pedirle al niño, donde en la línea en el número con una muestra de una plantilla del ordenador grandes y pequeños que señale aquellos que presentan mayores cantidades, estando precisamente estos números representados en los dígitos de tamaño más pequeño. El niño tiene que focalizar su atención para resolver el problema y consiste en señalar los números que simbolizan cantidades grandes escritos con códigos más pequeños. Hay otros juegos como para mostrar a un niño una línea de gatos, peces o cangrejos que en este señala el gato, el pez o el cangrejo que mira en dirección contraria a la que llevan todos los demás a la línea. El puntero con el que el niño señala el pez seleccionado marca además el tiempo que tarda en detectar la dirección, diferente también a ciertos errores. Pues bien, estos juegos de entrenamiento contribuyen para mejorar la capacidad atencional en los niños. Hay un estudio realizado en el niño entre 4 y 6 años que padecían ADHD, que muestran que este tipo de tratamiento conductual repetido varias veces día y solo durante 5 días produce una mejora en esta atención ejecutiva, expresada a ser capaz de distinguir fallos que encuentran la lectura de un libro o de un ordenador, pero no mejoran la conducta de desatención o hiperactividad en la clase es posible. Sin embargo, sugieren expertos que este es el camino que debería permitir diseñar nuevos programas, test, aplicaciones para prometedores para este tratamiento con problemas de atención en los niños durante el desarrollo. Hay muchos niños que, a pesar de tener una inteligencia normal, desde luego las mismas oportunidades de aprender como los demás en el colegio, presentan dificultades para enseñarles a leer. Son niños que sufren de dislexia. Esta también es parte de su escritura, y ambas dificultades claramente enriquecen el rendimiento mental. Estudios de neuroimagen realizados paralelamente en las variaciones psicológicas llevadas a cabo en los niños disléxicos sugieren el trastorno de la dificultad que aprender a leer reside en el mal procedimiento para enseñarles auditivos que suceden muy rápidamente durante el lenguaje, palabras leídas o habladas en voz. Precisamente hoy se sabe que la dislexia se debe en parte a una alteración de los circuitos neuronales o fonología. En lo curioso, los niños normales muy pequeños al inicio de la alfabetización, cuando escuchan palabras que se leen o se activan de manera auditiva entre ambos hemisferios cerebrales, tanto izquierdo como el derecho, pero ocurre con el progreso de la alfabetización se va potenciando la actividad en el área cerebral izquierdo, a vez que disminuye la activación de dicha área cerebral. La izquierda aumenta a un máximo y mientras que disminuye en la derecha. En los niños con dislexia, sin embargo, este patrón de la actividad cerebral que acabo de describir en lo diferente en el desarrollo de la alfabetización, atípicamente su área temporoparietal derecha continúa siendo activada durante la lectura cuando los niños normales en la activación han cesado. A la vez, estos niños con dislexia muestran una relativa menor actividad en esta área del hemisferio izquierdo, y en el programa del ordenador para interpretar de una forma correcta las palabras leídas en voz alta y tras oírlas. No interpreten las habilidades de sus compañeros y la actividad cerebral se convierte en patrones normales. Un aumento selectivo de la actividad del hemisferio izquierdo en el modelo que acabo de mencionar también ha servido a los neurocientíficos cognitivos como para comprender los circuitos neuronales
a través alterados de la dislexia, sino que también los circuitos neuronales que son sustrato cerebral de los procesos normales fisiológicos para entender a leer. La capacidad para aprender y detectar que los niños, sino también cuáles en los circuitos neuronales que un sustrato cerebral de los procesos normales fisiológicos para aprender a leer. La discalculia es un síndrome que dificulta, en este caso, la capacidad para poder aprender matemática y cálculo, en como la dislexia, relativamente en detectar en los niños con casos en la capacidad de aprender matemáticas y cálculo, es como de los casos de discalculia que ocurre en menos de 3 y 6% de los niños, un número bastante importante. Sin embargo, la discalculia ha recibido mucha menos atención que la dislexia. En este síndrome, los niños confunden los números, los signos numéricos, y presentan dificultades para hacer cálculos mentales como sumar, restar, dos cifras fáciles. Los números no parecen tener el mismo significado para estos niños que no tienen facilidad o incluso que presentan completa incapacidad para restringir la diferencia entre un número alto con un número bajo. La discalculia es la discapacidad para ser altamente selectiva en el sentido que no afecta la memoria y en general el aprendizaje de todo ello que sean números. Son niños con dificultades en su relación con los profesores u otros niños. Sin embargo, sí se puede coexistir un síntoma u otros síndromes que aparecen durante el desarrollo con la dislexia. Aunque este es un síndrome que en alta heredabilidad susceptible en el conductual, no obstante, e incluso después del tratamiento selectivo, una mejora del déficit. La capacidad de contar y hacer matemática ya lo referimos en los capítulos previos para recibir circuitos neuronales distintos en las áreas de la corteza cerebral como parietal, la frontal y también la corteza cingulada. En lo particular, la horizontal surco interparietal de ambos hemisferios cerebrales. Hoy comenzamos a ver que el funcionamiento de un surco intraparietal parece el estado crítico para entender la magnitud representada simbólicamente en los números. De hecho, se ha visto que al menos en niños utilizando registros de resonancia magnético funcional es la única que se activa con claridad cuando se les pide que estimulen diferentes cantidades, grandes o pequeñas. Por ejemplo, si digan que es 2 mayor a 10, es cuando el individuo adulto se aplican los estímulos magnéticos en esta función cerebral que produce una desorganización funcional. Lo cierto es que casi todos estos procesos cerebrales tienen que ver con los números matemáticos que implican en la actividad del surco interparietal, aun cuando también desempeña el papel el resto de la corteza parietal y las otras áreas, que se han podido distinguir en la área prefrontal, donde hemos señalado específicamente el pedido distinguir en la área prefrontal. Un buen ejemplo de ello es que se ha encontrado pacientes con lesiones específicas, de tal modo con una lesión cerebral frontal en la izquierda que produce la fascia con incapacidad para construir una frase o utilizar una palabra. No pueden deducir si 2 más 2 eran 3 o 4, indicando la claridad una déficit en la capacidad para alcanzar el significado. Sin embargo, cuando estos mismos pacientes les preguntó el resultado de una cima aproximada más el 3 o al 9, señalaron 3 de un modo claro y consciente. En el contrario, los pacientes con lesiones de corteza parietal, principalmente en la izquierda, mantuvieron la relativa capacidad para sumar, que fueron incapaces de presentar las cantidades numéricas. Es decir, la incapacidad por un cerebro puede decir que el número de una serie se encuentra de 2 y el 4, o si el 9 es más cercano al 10 o al 5. Junto a la relativa con la aseveración aritmética que se basa en el lenguaje. Por ejemplo, sumar se piensa que es el juego de la interacción que estos dos tipos de redes neuronales, corteza parietal y frontal, donde se arrancan los matices cognitivos que subyacen las habilidades matemáticas que son diferentes en cada persona. Sin duda, el mayor conocimiento de estas redes ayudaría a desarrollar los métodos de enseñanza de las matemáticas en los colegios, en los cuales cada maestro deberían poseer estos conocimientos, pues tal vez sirvieran para poder ayudar con ellos a desarrollar los talentos matemáticos individuales y más genuinos. Se ha especulado mucho acerca que si los niños padecen de discalculia han tenido el desarrollo normal del surco interparietal, y en efecto el estudio reciente en algunos de estos niños con neuronas en las áreas
que presentan un patrón dendrítico anormal. Por su parte, los niños con autismo tienen enormes dificultades en el aprendizaje general, que presentan trastornos de conducta en relación a los demás. Son niños que manifiestan cambios constantes en el funcionamiento de su cerebro y en lo particular ha sido involucrado en la creatividad en las áreas de corteza prefrontal, medial, amígdala y corteza temporal superior, donde hace haber conexiones sinápticas anormales. En este síndrome complejo diversas las características profundamente individuales. No hay dos niños etiquetados con autismo y aún etiquetados con grados de intensidad similares sean iguales en sus síntomas de desarrollo. El autismo es en realidad la etiqueta de un saco, posiblemente contiene múltiples y diversos matices de la enfermedad, como sin duda ocurre en otras, por ejemplo la esquizofrenia, y la diversidad no solo refiere a los síntomas, sino que también a lo cerebral y lo genético. Hoy sabemos que la genética es muy heterogénea en los casos de autismo, lo que confirma cuando acabo de decir respecto a los cambios cerebrales y su expresión en la conducta de esto. Los niños con autismo presentan problemas de incapacidad para captar intenciones del estado emocional de los demás, así que en los síntomas nucleares la ausencia empática de los niños y los profesores. El niño autismo presenta problemas para el aprendizaje temprano, que es la limitación, así como conseguir la atención compartida con los adultos, que ya describimos en el capítulo 3. No deja de ser curioso y ser consecuente en el efecto emocional que acabo de señalar, que los niños jóvenes o el autismo prefieren cualquier tipo de sonido antes de lo que se aproximan a lo largo que se parezca los sonidos del lenguaje hablando, incluso el sonido de las palabras de la madre, precisamente un test elevando al nivel de estas preferencias y anticipa el grado de severidad de los síntomas clínicos en el autismo. Pero que de nuevo en estos casos de dislexia o discalculia que hemos comentado antes, muchos casos de autismo son susceptibles a la mejora del entrenamiento conductual apropiado y son aplicados temprano durante todo el desarrollo. No podemos dejar de lado esta visión abuelo de pájaro a los niños con dificultades por haber padecido daños en sus cerebros bien durante el parto o traumatismos de edades en las tempranas cuyas se han dejado notar en la capacidad del aprendizaje en el colegio. El rango de este capítulo de la neurología es tan amplio que no puede imaginarse. Para cerrar este capítulo me referiré solo a un grupo de esos niños de especial relevancia que precisamente por ser tantas veces inadvertido, confundido en otros déficits de conducta. En este grupo de los niños que han sufrido daño en la parte superior de su cerebro, en la corteza prefrontal, es curioso que estos niños durante su desarrollo pueden aprender de modo tan normal con sus compañeros en clase, siendo tan capaces con ellos para razonar, resolver un problema o adquirir el conocimiento. Sin embargo, pronto apuntan entre los rasgos de su personalidad ciertas tendencias antisociales, en el sentido de no respetar las normas que establece el maestro para la relación de sus compañeros, o incluso el propio maestro en el seno de la familia Son los niños que pueden pasar por rebeldes, pero es fácil detectar en ellos una cierta rigidez mental, en el sentido que aprenden con la dificultad a cambiar, rectificar las conductas a pesar de que se les enseña a distinguir claramente y de modo cuidadoso y personal lo que está bien de lo que está mal. A ellos se añade en muchos casos la conducta agresiva. Sin duda que un maestro avesado con los conocimientos elementales en estos casos, así como los conocimientos de los casos de la dislexia, discalculia, autismo, puede poner en conocimiento de los padres en esta situación correspondiente a la intervención médica y psicológica.